¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de algo muy interesante y que seguramente quizás te ha sucedido. Mi ex me acaba de besar. ¿Qué sucederá ahora? Bien, Melina es una de las personas a las que ayudamos. El día de ayer me envió un correo electrónico. El asunto de su correo electrónico era: mi ex me besó anoche. Es una gran noticia, ¿verdad? Melina quería saber si eso significaba que estaba a punto de recuperar a su exnovio. Es cierto que cuando tu ex te besa es un gran problema, pero también puede significar cosas diferentes según tu situación específica, tanto para hombre como para mujer. Existen algunas situaciones que significan cosas muy diferentes en términos de restaurar tu relación, y voy a repasarlas contigo en este momento. También te diré lo que debe suceder después del beso. Si quieres volver a estar con esta persona, el momento de este beso y las otras técnicas te van a mostrar si estás en el camino correcto o no. Aunque puede ser confuso, todo se va a aclarar. Cuando termines con este video, sabrás exactamente lo que debes hacer. Entonces, punto 1. ¿Cómo es que tu ex te besó? Te preguntas, ¿verdad? Hablemos de Melina, como te decía, que me escribió un correo. Melina y su ex se separaron hace unos meses. Ella ha estado usando la técnica del silencio, o la regla de no contacto, o el contacto cero durante algunas semanas, y se ha adherido a ella como una campeona, es decir, sin romper la regla. Ella está usando este tiempo lejos de su ex para realmente recuperarse de la ruptura y corregir errores. Ella no ha cedido a la tentación de acercarse a él, a pesar de que quiere volver a estar con él con todo su corazón. Ha tomado clases de spinning y ha estado haciendo todo tipo de nuevas amistades. Ella ha estado saliendo y divirtiéndose mucho con su mejor amiga, y luego, hace 2 noches, se encontró con su ex en un bar. Ella me dijo que al principio le dio miedo. Todavía no planeaba reiniciar el contacto con él y se congeló. Pensó en irse, pero cuando vio cómo sus ojos estaban fijos en ella, decidió que podría ser el momento de poner fin a su periodo de no contacto. Él terminó acercándose a ella, obviamente, y ella se dio cuenta de que se sentía confiada. Sabía exactamente lo que tenía que ofrecer, especialmente porque había estado usando su tiempo lejos de él para aumentar su confianza en sí misma. Terminaron hablando toda la noche. Me dijo que había estado viendo todas las fotos que he estado publicando en mi Instagram y se siente como un idiota por haberme dejado ir. Vi que reconoció que estaba recuperando el control de mi vida. Quiero decir, la razón por la que rompimos fue las cosas que se volvieron monótonas y ambos nos perdimos en la relación. Nos habíamos convertido en esa pareja simbiótica y ambos éramos adictos el uno al otro sin hacernos felices. Me dijo que se dio cuenta y vio que yo también. Y le dije que estaba haciendo todo lo posible para no terminar haciendo lo mismo con mi vida por segunda vez. Le pregunté si también había hecho algún cambio y me respondió que en realidad comenzó a ver a un entrenador personal, por lo que le estaba ayudando a cambiar su motivación y a ser mejor persona. De todos modos, hablamos toda la noche como si no hubiera nadie más en la habitación. Y luego me besó. Eso nos comentó Melina. Melina quería saber si esto significaba que su plan para hacer que él quiera volver había funcionado y si significaba que estaban juntos de nuevo. Le expliqué que sin duda estaba en el camino correcto, pero que tenía que seguir cuidándose si quería que la relación tomara una dirección positiva. Tanto ella como su ex sabían cómo terminaron las cosas en el pasado y necesitaban desarrollar una nueva relación juntos en la que hubiera más equilibrio. Pues bien, la razón por la que comparto esta historia contigo, con ustedes, es para ilustrarles un ejemplo de una situación en la que el hecho de que estés pensando ella me besó o él me besó es una clara señal de que vas por el buen camino. Cuando te das cuenta que el beso es un resultado directo de tus esfuerzos por mejorar tu vida y hacer que tu ex quiera regresar contigo, es muy probable que vuelvas con la persona que amas. Si te sigues preguntando, ¿por qué mi ex me besó? Solo debes saber que estás haciendo algo bien y que has hecho que él o ella te extrañe. Ahora, eso sí, existe otra situación en la que besar a tu ex podría ser perjudicial para tus esfuerzos, y hablaremos de ello. Pues entonces, ya te besó, has besado a tu ex. ¿Qué sigue ahora? Esta situación es cuando entras en un territorio complicado.
Hay muchas personas que vienen a mí a pedirme ayuda y me dicen, la besé y ella me besó a mí. Y ahora estamos durmiendo juntos. Sin embargo, no estamos juntos. ¿Qué hago? El problema es que muchas personas cometen el error de dejarse caer en una situación de amigos con beneficios. Sé que la tentación es fuerte. Esta es la persona que más amas y con la que quieres tener intimidad. Quieres estar cerca y quieres estar en sus brazos toda la noche. Es normal, pero desafortunadamente, dependiendo de cómo abordes la situación, en realidad podría dañar tus posibilidades de volver a tener una relación seria con esta persona. Ya te digo, cuando le das todo lo que quiere a una persona, ya no tiene nada de motivación por lo que trabajar y se vuelve muy fácil para él o ella darte por sentado. Sé que esto no es lo que quieres escuchar, pero si vas a besar a tu ex, debes asegurarte de que te vea como una pareja potencial, no como una aventura de una noche o un amigo, amiga con beneficios. Ahora, claro, siempre es mejor que caer en la temida zona de amigos, pero tienes que encontrar el equilibrio y hacer que te desee. No le des demasiado pronto. Esto es delicado. Entonces, ¿qué pasa si besaste a tu ex y ya comenzaron a conectarse, pero también estás usando otras técnicas? Es posible que te preguntes si te condenaste, si ya comenzaste a acostarte con tu ex, pero no has logrado que quiera volver a tener una relación seria contigo. No, no estás condenada ni condenado. No te preocupes. Aquí está la clave. No uses el sexo ni ningún otro tipo de intimidad física como tu única herramienta para recuperar a tu ex. Es cierto que en algún momento vas a tener que empezar a tener contacto físico con tu ex. Claro que sí, si quieres recuperarlo o recuperarla. Ahora, las personas que están muy felices de haber besado a su ex o de haberse acostado con su ex generalmente no usan una sola técnica. Lo mezclan con otras herramientas poderosas que intensifican el vínculo entre ellos. Tienes que usar técnicas de reseducción y alternar entre cercanía y distancia para asegurarte de que no te dé por sentado. Mantén un elemento de misterio y haz que tu expareja quiera más. Para resumirte, si estás pensando, vi a mi ex y luego me besó, o nos encontramos y luego ella o él me besó, es algo grandioso. Claro que sí. Siempre y cuando no estés usando la intimidad física como tu único método para hacer que él o ella quiera volver contigo. Debes hacer que tu ex te vea como un desafío emocionante. No eres un tentador botín fácil. Sí, se sienten atraídos físicamente el uno por el otro. Sí, es fácil y conveniente tener intimidad con alguien que ya conoces muy bien. Pero si quieres más que eso, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para tener la seguridad de que tu ex entienda que eres una realidad y no solo buscas una conexión. Así es, llegamos al final de este video, siempre con la intención de ayudarte y precisamente tenemos una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas encaminarte hacia tu objetivo de recuperar a tu expareja, recuperar tu relación, recuperar tu autoestima y sobre todo esa conexión que existía entre ustedes. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Muy importante que no cometas errores en este proceso. Un abrazo como siempre, un saludo, cuídate mucho y hasta el próximo video.